Hola de nuevo, amigos del canal. Hace unos meses los guionistas se ponían en huelga y los cimientos de gran parte de Hollywood se tambaleaban. Después, los actores y las actrices harían que el terremoto fuera todavía más grande. Aún así, 148 días después, parece que todo llega a su final. Os contamos qué hay de la resolución de la huelga de guionistas, como siempre, con Isaac Vallés y Dani Ruiz, en la orilla del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Todo se empezaba a poner peleagudo, los guionistas decían hasta aquí, porque consideraban que había muchas cuestiones a abordar con la patronal y después de este tira y afloja, que, como digo, se ha demorado durante varios meses, parece ser que ha habido un entente, que se han dado la mano, que se han abrazado y se han dado besos en la boca, y Jarn ha estado escudriñando bastante acerca de esos acuerdos, Isaac, acuerdos que no van a durar mucho, por lo pronto, parece que apenas 3 años. Apenas 3 años, un acuerdo que el 1 de mayo de 2026 caduca, pero bueno, suponemos que será un acuerdo que si están todos de acuerdo, pues firmarán de nuevo y seguirá para adelante, porque en varios puntos hay incrementos anuales, con lo cual parece que la cosa va a ir bien. Supongo que en parte, como el tema de la inteligencia artificial todavía se tiene que legislar y todavía se tiene que ver cómo evoluciona, porque como termina no lo veremos ni siquiera nosotros en vida. Pues imagino que es por eso lo de estos 3 años. 3 puntos importantes: los contratos, la inteligencia artificial y el streaming, porque, amigos, el streaming, ahí está la carne y las patatas de todo esto. Cómo ha cambiado la industria del cine, ¿no? Y justamente nosotros siempre hemos defendido que esta huelga viene de eso, de cómo ha cambiado la industria del cine, en la que ahora las majors son Warner, Disney, Universal y Netflix. Netflix es una major, Netflix es uno de los grandes problemas, uno de los grandes escollos, junto con David Zaslav, que decía que si eso los guionistas no pasaba nada si se morían de hambre, o Bob Iger, que dijo los guionistas cobran mucho y yo muy poco, como por ejemplo por 800 millones de dólares de Wisconsin. Su sueldo podría pagar todos los guionistas del mundo directamente, pero bueno, ahí estaba él. Afortunadamente los guionistas se han mantenido fuertes. Yo creo que los guionistas han demostrado mucha cohesión, mucha solidaridad, han denunciado en todo momento prácticas, pues intentar, por ejemplo, reabrir un programa de las mañanas y todo esto. Siempre se han acabado echando para atrás gracias a las denuncias de los guionistas, y esa fuerza, al final, a pesar de que David Zaslav decía que habían ganado dinero con la huelga, pues ha conseguido que yo creo que hayan finalmente conseguido un buen acuerdo. La verdad es que sí. En el fondo, se trata de todo esto. Cuando quieres conseguir algo como grupo, pues o hay cohesión y exactamente, y pones fuerza, lo están diciendo también ahora los actores, o además, cuando tu contrario, cuando tu opuesto es un conglomerado empresarial gigantesco y universal, tienes los pies muy bien enraizados en la tierra o te tambalean fácil. Como decía Isaac, 3 grandes cuestiones a abordar, y con razón, porque el cambio ha llegado rapidísimo a todos los niveles. Pensad solo en 20 años atrás, no hace falta irse mucho más atrás. Si nos fuéramos al 2003, no estaríamos hablando de inteligencia artificial en estos términos, ni de plataformas de streaming, ni nada de eso. Prácticamente ni siquiera del Internet como lo conocemos a día de hoy, y por lo tanto tiene que haber cambios estructurales en muchas profesiones. Y ya nos metemos con los contratos, que es donde ha habido un poquito también de llama, de fuego, porque parece ser que en este caso los guionistas van a ver un poquito más recompensado su trabajo. Sí, bueno, son unos acuerdos que prácticamente no se habían tocado desde las últimas demandas, ¿no? Desde la última huelga, con lo cual ha sido pues ponerlo al estado de día de hoy, a la inflación y todo, el tema de los contratos.
un incremento de los mínimos con aumentos anuales y un blindaje de, ya sabemos que esto a los americanos les preocupa mucho, un blindaje en los fondos de salud y de pensiones, porque como no tienen salida pública y se mueren por los rincones, pues que si en tu contrato de trabajo viene pues un buen seguro de salud, siempre viene bien. Sí, eso ya entra mucho también. Hablamos de la huelga de guionistas, estamos hablando sobre todo del mundo estadounidense. Entra evidentemente dentro de la idiosincrasia del país, de su funcionamiento social y político. Claro, aquí en ese sentido pues no habría tanto problema, entre comillas, por lo menos en cuanto a fondos de salud se refiere. Todos recordamos aquel episodio de Los Simpson de Lisa necesita un aparato seguro dental. Pues bueno, algo que era obvio que necesitaban también los guionistas, que han conseguido. Hablemos, Isan, de dinerito. Los guionistas estos de los lates y de los programas matutinos, pues también han ido rascando. Se ha visto, esto es un poquito como el chiste de los órganos, ¿no? Que en el cuerpo humano el cerebro dice que es el mejor, el corazón dice que no, el pulmón dice que si no respiramos tal, y de repente el culo dice que no caga y se llena todo de mierda. La gente ha visto que los guionistas son necesarios y los primeros que lo han sufrido eran aquellos que no podían ver matinales o no podían ver late night, ¿no? Hayan tenido un aumento grande en los salarios semanales, que por lo visto cobran por semanas, y por otro lado también, en cuanto a series y películas, hay un acuerdo en el que si el contrato es del 200% o menos del salario mínimo, tienen que cobrar un 50% de golpe los guionistas. ¿Por qué? Pues porque igual estaban trabajando 3 meses en un guión, no cobraban nada, y un guionista que no come no es un buen guionista. Me parece bastante coherente. Bastante coherente, evidentemente. Cuando, lo digo porque impresiona un poquito la cifra, ¿eh? El 200% del mínimo. Bueno, el 200% del mínimo a lo mejor no es tanto. Claro. Es decir, que nadie piense en grandes cifras, pues que menos que una parte de ese salario que va a percibir el guionista, pues se lo den para que el hombre pues, pueda pagar su hipoteca y llevar a sus hijos al colegio e ir al médico. Claro, el salario mínimo, aquí en España no sé en cuánto está, pero, por ejemplo, si fuera 1.200 euros, el 200% son 2.400. Que siendo guionista, trabajando para la tele y el cine, pues tú dices, tampoco es tanto. No es mucha historia. Pero bueno, parece que por lo menos van a tener algún cambio a nivel salarial, que ya les tocaba. Y en cuanto a la inteligencia artificial, que esto creo que es también un salto de mata, ¿no, Isan? Porque, como tú has dicho, el paradigma de la inteligencia artificial que hay ahora mismo, no sabemos si va a ser el mismo que dentro de 3 meses o 6. Pero bueno, en cuanto a inteligencia artificial también hay unos puntos que destacas que son importantes y a los que se ha llegado un acuerdo. Sobre todo, me parece imprescindible el primero. Sí, que las inteligencias artificiales no sirven. Directamente, una inteligencia artificial no puede escribir ni reescribir material literario en base de guión, y las creaciones generadas por inteligencia artificial no se consideran material fuente y, por lo tanto, no se pueden utilizar ni acreditar como guiones. Sin embargo, si un guionista pide utilizar como apoyo una inteligencia artificial, sí que requerirá el consentimiento de la empresa, ¿no? Sí, pero la empresa, además de eso, la empresa no puede obligar al guionista a usar inteligencia artificial. Entonces, bueno, el guionista sí que podrá usarla siempre con el consentimiento de la empresa, de una de las majors o de la productora en cuestión, pero no se podrá exigir, no me podrán utilizar a mí, ¿no? Como señor que hace guiones, y tú firmando que la inteligencia artificial ya va haciendo guiones. Supongo que es para prevenir algo así. Y de cara a futuro también ha habido un punto importante, lo que decíamos, ¿no? Es un plano tan cambiante que no sabemos cómo va a ir, y parece que, bueno, hay un fleco que más o menos han intentado dejar atadillo. Por ahí. Bueno, sí, pero también es un brindis al sol, porque al final es evidente que las leyes siempre están por encima de los contratos, pero sí, en este caso los guionistas dicen que cualquier ley que les beneficie, en el contrato pone eso, en el trato pone eso, cualquier ley que les beneficie
sobre las inteligencias artificiales, pues se incluirá también en este trato de mínimos. Yo entiendo que los que no les beneficien, por desgracia, también, porque al final un contrato no puede ir en contra de la ley. Y como decimos, al final, el que pone el contrato encima de la mesa es una empresa mega muchi ultramillonaria que dirá, la ley dice esto, porque cuando la ley te beneficia siempre quieres rascar un poquito y se acabó. Pero bueno, en este caso, más o menos, se va delimitando un poquito el uso de la inteligencia artificial, que como decimos, a saber cómo estará la semana que viene o dentro de 2 años. Pero el meollo, el jugo, como dices, la carne y las patatas, el fondo del asunto es la irrupción de las plataformas de streaming y, por tanto, la manera de trabajar al respecto en cine, en televisión, producción, plazos, tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Un día habría que hablar también, y yo tengo un par de amigos que lo sufren, del trato que se les da a los traductores e intérpretes por parte de estas empresas, pero eso es otra cosa. Isan, acuerdos de los guionistas en base a la cuestión del streaming. También han avanzado, a mi parecer, bastante. Aquí hay dinerete y ojo al último punto que me parece crucial y me parece muy divertido de cara al futuro. En el streaming, en cuanto al dinerete, en largometrajes de más de 30 millones de dólares, o sea, todos, ¿no? Creo, o al menos todos los que conocemos, los que nos interesan aquí en La Guarida, la compensación inicial es de $100.000, un aumento del 18%, respecto al que había antes, más un aumento del 26% en la base residual, que es aquello que se va ganando a medida que se va emitiendo. Y también se aplica un aumento en las residuales extranjeras del 49%. Esto es lo que iban buscando los guionistas. Lo hemos dicho siempre, o sea, ha cambiado la industria, la gente va menos al cine, la gente ve más en doméstico, se ha repartido el dinero, no es que la gente no vea las cosas, es que simplemente se ha repartido el pastel. Entonces, pues los guionistas también querían parte de ese pastel, como también lo están luchando los actores. Pero esto es algo que pasa, por ejemplo, y que se entiende que es así, porque está ya normalizado en el mundo de la música. Cada vez que se reproduce una canción hay derechos de autor, ¿no? Hay artistas a día de hoy que ganan muchísimo más por derechos de autor de 1 o 2 canciones de lo que ganan con sus giras o la venta de sus discos. Estoy pensando en Mariah Carey, por ejemplo. Que es que ya se viene, ya está oliendo el dinero, Mariah Carey, ya está oliendo el dinero. Está poniéndose ya el sombrero de Papá Noel. Algo que estaba tan normalizado en el mundo de la música no había llegado todavía al mundo del cine, por lo menos en el guión. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece pues bastante lógico. Porque no estamos hablando solo de una película que va a estar unas semanas en el cine y luego va a ir a videoclub. Estamos hablando de películas y series que están constantemente en internet y constantemente siendo reproducidas. Así que, bien. Pero Isan, has hablado de las residuales extranjeras y ¿cómo va a ir un poquito el tema este? ¿Cómo se calcula? Porque no es tan sencillo. El cálculo a mí me parece apasionante porque creo que aquí hay una gran ganancia por parte de los guionistas. Yo creo que aquí han ganado la guerra directamente porque las residuales extranjeras se calculan a partir de la cantidad de suscriptores a nivel mundial. O sea, no se calculará a partir de las visualizaciones, sino a partir de los suscriptores, llegando a un aumento, depende evidentemente de la plataforma, de hasta el 76%. No sucederá a los guionistas que trabajen para Apple TV, pero al resto... No, eso es un 2 o un 1,5, pero Netflix, a pagar. Sí, como decía aquel, a pagar. Imaginaos, por ejemplo, un servicio como HBO Max estrenando temporada de La Casa del Dragón. Es un pastel muy jugoso, a pagar. Sí, muy jugoso. Si hablamos de Estados Unidos puramente y de audiencias, Isan, también hay un puntito aquí sobre los residuales que se han traído para casa los guionistas. Han rascado un nuevo residual, algo a sumar también a este salario, a esto que cobran los guionistas, y es que si la serie o la película es vista por un 20% o más de suscriptores en los primeros 90 días, pues tendrán ese plus que hemos comentado que hasta ahora no existía. Imaginaos lo que puede suponer para un equipo de guión
un estreno como el de One Piece en Netflix, que ha batido todos los récords de la plataforma, que ha sido número 1 en 84 países. Pues bueno, es una compensación interesante. El último punto, como decís, Jan, por eso es una maravilla, porque además lo hemos visto con diferentes series. Antes, con la televisión, tal como la entendíamos, siempre aparecían los índices de audiencia, tal canal más audiencia, tal película, la serie más vista de los martes, la comedia francesa del año, típico, ¿no? Pero ¿qué pasa con las plataformas de streaming? No hay datos objetivos, hay una impermeabilidad total y absoluta a la hora de hacer búsquedas, hay una opacidad terrible. Todos recordamos los datos aquellos de Amazon de los Anillos de Poder, que eran para echarse a reír muy fuerte. ¿Qué va a pasar con esto, Isan? Bueno, pues es muy interesante porque hacemos dos grupos, ¿no? Por una parte son las producciones externas que van directa o indirectamente a streaming, pues directamente pues alguna serie, por ejemplo, Dark, ¿no? Dark no era propiamente de Netflix, era una producción externa, pero también participa Netflix. O las indirectas, que es, por ejemplo, una película de Christopher Nolan que se acaba viendo en HBO. Ahí esta gente, estas productoras, saben las visualizaciones. Pero lo que son producciones internas, como son nuestras, aquí nadie sabe nada y los guionistas pues no saben lo que tienen que cobrar y lo que no. Gracias a este nuevo acuerdo, el gremio de guionistas tendrá acceso, mediante contrato de confidencialidad, eso sí, al número total de horas transmitidas, tanto a nivel nacional como internacional. De todos los programas de alto presupuesto, como comentaba antes, de producción propia. A mí esto me parece maravilloso, porque vale, hay un contrato de confidencialidad, pero un secreto es menos secreto cuanto más gente lo conoce. Y yo creo que al final estos datos pueden acabar trascendiendo y echándose las culpas los unos a los otros, ¿no? Que los productores de repente, hoy los guionistas qué malos que son, que han mostrado los datos reales de los Anillos de Poder, que son una mierda, como una casa. Ya veremos, me parece muy interesante, yo creo que a partir de ahora sí que empezaremos a ver datos reales de manera sucinta. Y bueno, por fin lo que tú comentabas, denunciabas ahora mismo de la opacidad, pues habrá un poquito de transparencia. La verdad es que sí. En cualquier caso, parece un acuerdo interesante para los guionistas que se van a poner ya en marcha de forma inmediata a escribir. No sabemos para quién, porque ahora hay guionistas, pero no hay actores. Pero bueno, ahí se pondrán. Y eso sí, vamos a poner la vara de medir donde toca. Amigos guionistas, que si vais a tener mejores condiciones, hay cosillas que os vamos a dar un poco de caña. Perfecto, pues dicho todo esto, parece que una parte se resuelve. Estaremos muy atentos de qué va pasando con la huelga de actores y actrices. Dejadnos en la caja de comentarios qué os parece el mundo del guión y qué creéis que va a suceder con las IA, que esto dará para mucho debate. Nosotros estaremos al tanto de todo esto y volveremos, como siempre, con Isan Vallés y Dani Ruiz en la Guarida del Titán.